Muy buenas tardes. Soy Arturo Fontaine y les doy la bienvenida a esta conversación en la Cátedra Burke de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nuestro invitado principal esta tarde es Bernhard Schlink. Quienes prefieran seguir su presentación en alemán pueden hacerlo trasladándose al sitio web uai.cl. No es necesario inscribirse, es una transmisión en directo. Para oír entonces a Bernhard Schlink en su alemán, dirigirse directo en este momento a uai.cl. Nuestro tema es hoy: ¿debe haber o no debe haber jurisdicción constitucional? Es decir, ¿debe haber o no debe haber un tribunal con la facultad de resolver si, por ejemplo, una ley o un proyecto de ley es o no contraria a la Constitución? ¿Es democrático que un tribunal anule una ley aprobada por el Congreso? Y si la respuesta es sí, ¿se trata de una decisión jurídica o política? ¿Y cómo se legitima esa decisión? En suma, ¿por qué existen donde existen, incluido Alemania, los tribunales constitucionales? La primera convención constitucional de nuestra historia abordará estas preguntas y creo tendrá especial interés en ellas, pues una constitución no se termina de hacer cuando se la aprueba, entonces recién nace a la vida. Su vigencia futura depende de que las leyes que se dicten efectivamente se guíen por ella. Si la ignoran, toda la obra de la Convención queda en nada. ¿Cómo impedir, o al menos dificultar, y quizás guiar ese desarrollo? ¿Cómo impedir de que las leyes simplemente dejen sin efecto la Constitución aprobada? En la última novela de Bernhard Schlink, traducida al castellano, Olga, se nos cuenta que un personaje central de la novela, Herbert, de niño chico, y cito, en cuanto pudo ponerse de pie, quiso caminar. Como paso a paso no avanzaba lo bastante rápido, levantaba un pie incluso antes de plantar el otro en el suelo y se caía. Se levantaba, daba un paso, daba otro, sentía una vez más que iba demasiado despacio, levantaba de nuevo un pie antes de plantar el otro y volvía a caerse. Hasta ahí la cita. La descripción de Schlink no puede ser más vívida. La caída de ese niño que levanta un pie antes de plantar el otro nos salta a los ojos. Y diría que todo el drama que espera a Herbert en el futuro se anticipa ya en este impulso que le dificulta aprender a caminar. Un impulso que más adelante en su vida será un, cito, querer algo que deje todo esto atrás. Herbert lo verá así, lo verá como un entregarse a algo superior. Olga, su novia, lo ve en cambio como un anhelo de lejanía y de la nada, como un perderse en el vacío, en la nada, cito. Ella, que vive muy con los pies en la tierra, cree, cito, que nunca le sacarás todo el partido a lo que te ha tocado si no lo aceptas. Hasta ahí la cita. Esta necesidad que tiene este personaje Herbert, esta necesidad que Herbert no respeta de plantar un pie antes de levantar el otro, me ha hecho pensar acerca de cómo, en definitiva, se va haciendo carne una nueva constitución en la vida de un pueblo. Las palabras de la Constitución tienen que caminar por el papel hasta la realidad cotidiana. Y eso ha de hacerse cuidándose de levantar un pie antes de haber levantado el otro. En ese caminar, la institución del Tribunal Constitucional
puede desempeñar un papel importantísimo. Bernhard Schlink, lo sabemos, es un novelista de los grandes. Ha publicado muchas novelas extraordinarias. He mencionado la última, al menos en castellano, Olga. Podría mencionar Fin de semana y Mujer bajando una escalera, entre muchas otras. Su novela más conocida, El lector, conmovió a millones de lectores en más de 30 lenguas diferentes y es una obra maestra. En paralelo, Bernhard Schlink ha sido profesor de Derecho. Hoy es profesor de la Universidad Humboldt de Berlín. Es autor de diversas publicaciones jurídicas. Uno de los temas jurídicos que ha abordado es la proporcionalidad, un tipo de razonamiento jurídico que evalúa si los medios son en principio aceptables y si son los mínimos y necesarios y apropiados para lograr un objetivo legítimo. Por ejemplo, tema que nos interesa hoy, en Chile, los medios que utiliza la policía son proporcionales respecto del fin perseguido, vale decir, resguardar el orden público. Lo mismo se pide de una ley. Si limita el ejercicio de un derecho constitucional, esa restricción está en principio permitida y si no, y es la mínima necesaria para lograr la legítima finalidad buscada. El principio de la proporcionalidad ofrece así un criterio para determinar si la limitación de un derecho es o no permisible. La proporcionalidad es un modo de razonar de amplia aplicación en las sentencias constitucionales alemanas y no solo alemanas. Porque a todo esto no he dicho que en paralelo Bernhard Schlink ha sido por 18 años juez constitucional. Le ha tocado vivir por dentro y en primera persona lo que es el trabajo de un tribunal constitucional. A primera vista, la tarea del novelista y la del juez son sumamente distintas. Sin embargo, ambos trabajan con el lenguaje. En una sentencia, el lenguaje hace lo que dice. Las palabras del juez crean un hecho real. El acusado queda libre, por ejemplo, o queda preso. Una ley queda invalidada, por ejemplo. A mí, como novelista, esto me parece casi el sueño de un escritor. Una novela también aspira a crear hechos. No son hechos atados a normas jurídicas, claro, sino a las leyes de la imaginación. ¿De qué manera, sin embargo, descubren lo verdadero y lo real? Es uno de los grandes misterios de la naturaleza humana. Porque novelas como las de Bernhard Schlink hacen justamente eso, descubrir y descubrirnos. Quiero decirles que es muy difícil para mí imaginar quién pudiera hablarnos hoy con más autoridad y con más experiencia personal acerca de la razón de ser de un tribunal constitucional que Bernhard Schlink. Después de su exposición, conversarán con él los profesores Paulina Veloso y Antonio Bascuñán, a quienes presentaré en su momento. Estimado novelista, juez y profesor Bernhard Schlink, tiene usted la palabra, somos todos oídos. Muchas gracias. Arturo, vielen Dank für die freundliche... Arturo, muchas gracias por la bienvenida y la introducción muy amable, estimados, estimadas colegas. Si la jurisdicción constitucional realmente tiene cabida en una democracia, depende de tres preguntas.
Una pregunta es, ¿la jurisdicción constitucional realmente una jurisdicción que resuelve conflictos jurídicos mediante soluciones jurídicas o solamente toma decisiones políticas en conflictos políticos? Segundo, los tribunales constitucionales al tomar decisiones están legitimados para colocar sus decisiones por encima de las decisiones del poder legislativo legitimado. Si realmente tienen la legitimación de colocar sus decisiones por encima de las decisiones del poder legislativo, entonces, ¿cuál es el alcance de esta legitimación? ¿Solamente pueden pedir constataciones respecto a las leyes o también anularlas? Primera pregunta, ¿la jurisdicción constitucional realmente es una jurisdicción que resuelve conflictos jurídicos mediante soluciones jurídicas o solamente toma decisiones políticas en conflictos políticos? La materia de la jurisprudencia constitucional es de carácter político. Los tribunales constitucionales resuelven en torno a las exigencias de la Constitución y la Constitución trata justamente de la formación y del ejercicio del poder político, de la acción política de los órganos supremos del Estado. Los tribunales constitucionales resuelven sobre las exigencias de la Constitución en el conflicto. Y el conflicto siempre es política, sea conflicto entre los órganos supremos del Estado, sea un conflicto sobre la compatibilidad de una ley con la Constitución. También el impacto de la jurisprudencia constitucional es político, porque el actuar político del presidente del gobierno y del parlamento puede ser inhibido, se puede declarar inconstitucional o anular. Y si la Constitución exige una determinada acción política, el Tribunal Constitucional puede incitar a esta acción. Aun cuando no se apela al Tribunal Constitucional para hacer que se resuelva un conflicto político, el factor político siempre está presente. El mero hecho de que existe la posibilidad de recurrir a los tribunales basta para influir en las condiciones de acción de los órganos supremos del Estado. Pero el hecho de que la materia y los efectos sean políticos no significa que la jurisdicción constitucional no resuelva conflictos jurídicos con soluciones jurídicas. Los tribunales constitucionales resuelven sobre las exigencias de la Constitución, sobre las exigencias jurídicas, resuelven sobre la acción política, sobre los límites jurídicos impuestos, declaran la declaración política inconstitucional, la anulan o incitan a la acción constitucional. Y eso no en virtud de una autoridad política, sino jurídica. La jurisdicción constitucional es un trámite jurídico, la jurisprudencia es un trámite jurídico, tal como toda jurisprudencia. Normalmente se trata de la interpretación de leyes y su aplicación a un determinado acontecimiento. Acá se trata de la interpretación de la Constitución y su aplicación en una determinada acción política. Las indicaciones de la Constitución, al igual que las indicaciones de las leyes, tienen un tono general, abstracto y se aplican a un hecho concreto e individual o a una acción política concreta e individual. Por ejemplo, una decisión del presidente, la firma de un contrato por el gobierno, la aprobación de una ley por el Parlamento. Pero al igual que en la interpretación y aplicación de las leyes, se observa también en el caso de la Constitución que sus exigencias no determinan por completo la interpretación y aplicación, porque las interpretaciones y aplicaciones no son posibles sin la intervención judicial. Los jueces deben individualizar y concretar las normas generales y abstractas.
No se trata de una mera lectura del significado de la norma para el caso concreto, sino los jueces deben construir el significado para el caso concreto. La interpretación y aplicación jurídica judicial es siempre también creación jurídica. Y la determinación de resoluciones judiciales constitucionales en base a la Constitución escueta y lapidaria resulta a menudo ser más débil que las demás decisiones judiciales en base a las leyes que son más amplias y detalladas. Si el presidente designa un cargo a una persona que no cumple con los requisitos previstos en la Constitución, o si el gobierno toma medidas que según la Constitución solo competen al Poder Legislativo, entonces el momento de la creación jurídica es bastante bajo en el control judicial constitucional. Si el juez debe revisar una ley que prohíbe la incitación al odio racista y sexista en cuanto a su compatibilidad con la Constitución, que por un lado garantiza la libertad de expresión sin restricción alguna y que por otro lado obliga al Estado a proteger la dignidad humana, entonces el juez se ve frente a una tarea que no puede resolver sin una intervención jurídica creativa. El momento de la creación jurídica inherente en muchas decisiones judiciales se encuentra con especial frecuencia y con mayor peso en las decisiones de los tribunales constitucionales. No obstante, la creación jurídica del juez sigue siendo el trámite jurídico, tanto en el caso de los tribunales constitucionales como los demás. Aunque la materia y sus efectos son políticos, la jurisprudencia constitucional no es un asunto político. La creación jurídica no sigue una lógica política, sino jurídica. No pregunta qué quiere el pueblo, qué sirve para su bienestar, qué sirve para mantener buenas relaciones con los sindicatos o con las iglesias o los países vecinos, o qué le ayuda a la administración o jurisprudencia para cumplir sus tareas. Más bien indaga en la génesis de las disposiciones constitucionales pertinentes, en el significado que les atribuyó el constituyente y en su cambio a lo largo del tiempo, en la estructura de la Constitución en la que deben encajar la interpretación y la aplicación de las disposiciones constitucionales en los casos individuales. Indaga en que se ha decidido en casos anteriores, quizás también lo que han dicho los tribunales constitucionales de otros países o que dice la doctrina constitucional. La creación jurídica se guía por el método, la dogmática y los precedentes. ¿Y qué si los jueces constitucionales, aunque pretenden seguir la lógica del derecho, en realidad tienen una agenda política y la persiguen? Durante los 18 años que fui juez constitucional, a veces tuve la sospecha de que uno u otro colega estaba a favor o en contra de una determinada decisión por motivos políticos. Pero nunca fue y no podía ser más que una sospecha, pues los motivos políticos deben traducirse en argumentos jurídicos, perdiendo en eso su evidente punto culminante político. Sin embargo, si observamos los jueces y los tribunales constitucionales, nos damos cuenta que no todos están igualmente comprometidos con la lógica del derecho. Hay jueces constitucionales y tribunales constitucionales que actúan más o menos de manera política. Mientras más política sea la selección de los jueces constitucionales, más política también político es su comprensión y ejercicio de su cargo. Si el constituyente no lo quiere, y ojalá que no lo quiera, puede contrarrestarlo. Puede exigir que los jueces constitucionales sean juristas, que no provengan de la política, sino de la judicatura y de la cátedra del país, y que sean elegidos por el
Parlamento con una mayoría de 2/3 y que abarca la línea de conflicto entre la mayoría y la minoría. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, si la jurisdicción constitucional realmente es una jurisdicción, significa que sí. Sí, es jurisdicción que busca soluciones jurídicas a conflictos jurídicos. Pero el impacto y la materia es político. Y a veces se cuela también en el acto de la jurisprudencia constitucional el aspecto político. Y ahora la segunda pregunta, en vista de este diagnóstico, ¿están los tribunales constitucionales legitimados por colocar sus decisiones por encima de del poder legislativo democráticamente legitimado? Es decir, declarar leyes inconstitucionales o derogarlas. La jurisdicción constitucional interfiere en la legislación democráticamente legitimada. La jurisdicción constitucional también está legitimada democráticamente, pero la legitimación democrática a través del electorado es más directa y podríamos decir más fuerte que la legitimación democrática indirecta a través del Parlamento que determina los jueces y el presidente que los nombra. La crítica que desde sus inicios ha acompañado a la jurisdicción constitucional y que se plantea con mayor vehemencia cuanto más política sea su autocomprensión, es que sus intervenciones en la legislación sean antidemocráticas. Es cierto y a su vez no. Cuando existe una jurisdicción constitucional, esta le quita la última palabra al legislador legitimado. Pero si hay una constitución que obliga al poder del Estado, y para eso está la constitución, justamente para obligar al poder del Estado, entonces el legislador democráticamente legitimado nunca tendrá la última palabra. Esta vinculación a la Constitución, la cual ha determinado la Asamblea Constituyente con mayoría simple, pero de la cual el legislador no se puede liberar con una mayoría simple, sino solamente con una mayoría de 2/3, al fin y al cabo es una vinculación no democrática. Es como las cuerdas con las cuales Odiseo se deja atar al mástil para que cuando pase por delante de las sirenas no ceda a su deseo, dejándose deducir por el canto y atraer por las sirenas. El anhelo del Odiseo atado de correr hacia las sirenas es tan genuino como el anhelo de Odiseo aún no atado de no ser seducido. El anhelo del poder legislativo de anular la Constitución es tan democrático como lo fue el anhelo de la Asamblea Constituyente de imponer restricciones al poder legislativo. Pero en el Estado constitucional no se trata solamente de democracia, sino también de libertad y de Estado de Derecho, incluso en contra de los deseos de la mayoría. Si solo se tratara de democracia, no habría necesidad de proteger la minoría frente a la mayoría, ni derechos de libertad para aquellos cuyas opiniones y asambleas, manifestaciones son rechazadas por la mayoría. Ni habría derechos del acusado en los tribunales si la mayoría quiere verlo condenado. La protección de las minorías, los derechos de libertad, los tribunales independientes son y deben ser un contrapeso al ejercicio democrático del poder. Eso es válido tanto si el poder se ejerce democráticamente más a través del Parlamento o más a través del propio pueblo. El ejercicio del poder a través del pueblo mismo no es necesariamente más democrático que a través del Parlamento. No es el pueblo que decide, no es el pueblo que decide en qué momento puede ir a votar
ni lo que se presenta, cómo se le pregunta. Eso no es el pueblo que decide, esos son otros que deciden por él y a menudo deciden también el resultado. Además, el pueblo no piensa en las consecuencias de sus decisiones políticas. No debe hacerlo porque no son políticos de profesión. De todos modos, el pueblo es tan seducible por las sirenas y necesita igualmente como el Parlamento las cuerdas de la Constitución. Incluso pienso que el pueblo las necesita más. Y eso lo veo cuando los regímenes autoritarios que apuestan al pueblo en contra de la institución de la separación de poderes, contra los parlamentos, contra los tribunales constitucionales, siempre apuestan al pueblo porque lo pueden manipular, movilizar, tranquilizar y en última instancia privarlo de su poder democrático. Pensar que sin separación de poderes, sin protección de las minorías, sin derechos de libertad y tribunales independientes, habría más democracia, es solo una ilusión del momento. A la larga, eso priva a la mayoría del desarrollo, del cambio, de la renovación, porque el desarrollo, el cambio, renovación se producen a través de las acciones inconformistas y grupos antimayoritarias. Y a lo largo la democracia solo funciona en la vinculación a una constitución y a través de ella. Y no hay vinculación sin control. Si los tribunales constitucionales no actualizan la vinculación del poder vinculante de la Constitución, queda solamente en el papel. Es decir, con las palabras del gran jurista Hans Kelsen, no es más que un deseo no vinculante. Uno se puede imaginar tal vez un país que ha ejercitado las normas de la Constitución, las traducciones y los rituales de la vida constitucional de mucho tiempo y que lo ha practicado de manera reconocida y confiable, que se comprende de posible vinculación incluso sin control. Pero no era así en 1949 en Alemania y no es así hoy día en Chile. Todos los países que durante las últimas décadas se han liberado de dictaduras han optado por una jurisdicción constitucional fuerte. ¿No funciona con otro controlador? ¿Con el presidente? ¿Con una segunda cámara? ¿Un comité parlamentario? ¿El parlamento del pueblo mismo? No, no resulta. Todos participan del juego político, tienen sus raíces políticas, sus intereses políticos, sus agendas políticas. La lógica de su actuación no es la lógica del derecho, sino de la política. Y está bien así. Pero no si se trata de establecer los límites legales a la actuación política, a prohibirle al presidente a tomar medidas autoritarias, prohibirle a la mayoría parlamentaria de desconocer los derechos de libertad de los y las ciudadanos. Los límites legales deben ser establecidos por una instancia independiente del sistema político, exclusivamente sujeto al derecho, es decir, por un tribunal. Es lo mismo cuando los hermanos se pelean por la herencia después de la muerte de sus padres, el empleador y el empleado por las condiciones laborales, o el vendedor y el comprador por la calidad de la mercancía. Ninguno de los involucrados debe resolver el conflicto, sino es un tribunal que debe tomar la decisión. En consecuencia, la respuesta a la segunda pregunta es: los tribunales constitucionales sí tienen la legitimidad de colocar sus resoluciones por encima de las decisiones del legislador democráticamente legitimado. La Constitución está por encima del legislador democráticamente legitimado, lo vincula y esta vinculación es actualizada por el Tribunal Constitucional.
Damit komme ich zur dritten Frage. Con ello llego a la tercera pregunta por el alcance de la legitimación de la justicia constitucional y si los tribunales constitucionales solo pueden emitir dictámenes sobre leyes o si pueden derogar leyes. Gerichtsbarkeit begegnet in verschiedener Gestalt. La jurisdicción constitucional se presenta en varias formas. Über die Vereinbarkeit Existe allí donde los tribunales deciden sobre la compatibilidad de la actuación política y especialmente sobre la compatibilidad de las leyes con la Constitución. ist sie entweder allen Gerichten zugewiesen, Puede asignarse a todos los tribunales o a uno solo. ist sie allen Gerichten zugewiesen, Si se asigna a todos los tribunales, entonces su jurisprudencia puede divergir y la compatibilidad solo la decide el Tribunal Supremo en última instancia. gerichtsvernichtende Bezeichnung En este caso, el Tribunal Supremo no se llama Tribunal Constitucional, pero lo es por su función. Verfassungsgerichtsbarkeit Si la jurisdicción constitucional se asigna a un solo tribunal, eso también lleva a la designación de Tribunal Constitucional. En este caso, los otros tribunales revisan la compatibilidad de las leyes con la Constitución, pero no pueden decidir sobre la cuestión, sino que la someten al Tribunal Constitucional para que decida. Unterschied genauer beschreiben. Permítanme ser más específico sobre la diferencia. Cuando la cuestión de la compatibilidad de una ley con la Constitución se plantea en los tribunales, esto se hace en el contexto de un caso específico. Una esposa exige una pensión alimenticia después del divorcio para retomar y finalizar la educación que interrumpió a causa del matrimonio. Das Ehegesetz spricht La ley matrimonial le concede una pensión alimenticia solo por un periodo de tiempo más corto. Ehegesetz mit der Gleich ¿Es esto coherente con la igualdad de género entre hombres y mujeres? Studenten einer Universität demonstrieren Los estudiantes de una universidad se manifiestan en contra de una nueva ley universitaria. das Demonstration El líder del movimiento, a pesar de estar obligado por la ley de manifestaciones, no solicitó el permiso para manifestarse y es llevado a los tribunales. ¿Es compatible la exigencia de la ley de manifestaciones con el derecho a la libertad de reunión? Wenn das Gericht entscheidet Si el tribunal decide que la ley de matrimonio o la ley de demostración o de manifestaciones son inconstitucionales y no las aplica, la decisión que se debe tomar sigue siendo una decisión sobre el derecho a alimentos de la esposa o sobre la responsabilidad penal del estudiante. La pregunta por la compatibilidad de las leyes con la Constitución solo aparece como cuestión preliminar en las causas y una eventual decisión sobre la inconstitucionalidad de una ley no adquiere fuerza jurídica. Otro tribunal puede decidir lo contrario hasta que el Tribunal Supremo, al que un día llegue la cuestión, tome la decisión final y vinculante. oberste Gericht Incluso para el Tribunal Supremo, el tema de la compatibilidad de las leyes con la Constitución es una cuestión preliminar para decidir sobre la reclamación de la esposa de una pensión alimenticia o la responsabilidad penal del estudiante. Pero lo que el Tribunal Supremo dicta en sus razones, los demás tribunales lo acatan. auch wo es eigene Verfassungsgerichte gibt, También en jurisdicciones donde hay tribunales constitucionales, el tema de la compatibilidad de una ley con la Constitución se plantea en el contexto de un caso. Si el tribunal considera que la ley de matrimonio o la ley de manifestación son inconstitucionales y no desea aplicarlas, interrumpe el proceso, somete la ley al Tribunal Constitucional y no resuelve el caso hasta que haya recibido la decisión del Tribunal Constitucional. auf den ersten Blick mag es scheinen, A primera vista, puede parecer que el legislador legitimado democráticamente recibe un trato más respetuoso sin un tribunal constitucional. ihm wird nicht in eine Ningún tribunal constitucional dictamina que una ley no es compatible con la Constitución, sino esto se expresa solo en la fundamentación de una decisión del Tribunal Supremo. sondern erfährt die Unvereinbarkeit nur aus dem Grund, Y hasta que ésta llegue puede pasar algún tiempo kommt, mag einige Zeit y puede haber varios vaivenes entre los tribunales afirmando y negando la compatibilidad con la Constitución. aber letztlich
Pero finalmente tampoco queda más de la ley que cuando se somete al Tribunal Constitucional y éste la declara inconstitucional. Y el hecho de que todos los tribunales puedan tomarse el derecho de decidir sobre la compatibilidad de una ley con la Constitución, aunque sea en la fundamentación de las causas, ciertamente no muestra al legislador más sino menos respeto que si solo el Tribunal Constitucional, como órgano constitucional supremo, pueda tomar esta decisión. Este tema, igual como los tópicos siguientes, no son de relevancia fundamental, sino pragmática. Se quiere que solo los tribunales deban iniciar la revisión de la compatibilidad constitucional de una ley, o quizás también una minoría parlamentaria cualificada, el gobierno o el presidente. Se debe permitir la iniciación de la revisión por parte de la minoría parlamentaria del gobierno o del presidente solo antes o solo después de la finalización del proceso legislativo, o se admiten ambas alternativas. La revisión antes de la finalización del proceso legislativo no elimina una ley ya terminada, sino solo impide que se finalice. Y eso probablemente le toque menos duro al legislador y le resulte más fácil al Tribunal Constitucional. Pero de ninguna manera el legislador y los tribunales se pueden ahorrar la revisión posterior, sea que los tribunales solo revisen y presenten, sea que ellos mismos decidan. Por eso solo puede ocurrir si la ley ha entrado en vigencia y los tribunales la aplican. Ninguna constitución liberal y democrática basada en el Estado de Derecho prescinde de una jurisdicción constitucional de un tipo u otro. Y después de las experiencias históricas con mayorías políticas que anulan a las minorías políticas, presidentes y gobiernos que persiguen tendencias autoritarias, legislaturas que desconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos, es imposible ver cómo se podría prescindir de ella y qué podría sustituirla. El camino hacia el autoritarismo comenzó en Polonia y Hungría con el debilitamiento deliberado y sostenido de los tribunales constitucionales. Lo que le falta a Estados Unidos, donde actualmente la división de los distritos electorales en los diferentes estados, las restricciones de las posibilidades de votar, las dificultades generadas para comprobar el derecho a votar, mantienen en el poder a aquellos que ya lo tienen. Es un sistema constitucional que protege los procedimientos democráticos del abuso y de la erosión. Alemania debe su cultura democrática, entre otros, a su Tribunal Constitucional, que en repetidas ocasiones se ha ocupado de disputas políticas muy complejas y las ha resuelto dejando que la Constitución hable de forma imparcial y mediadora. Jurisdicción constitucional versus principio democrático. Esta dicotomía se queda muy corta. La jurisdicción constitucional está al servicio del juego democrático de las fuerzas políticas y lo protege contra las usurpaciones antidemocráticas. Para ello, sus características y funciones esenciales deben estar consagradas en la Constitución. La elección de cada uno de los jueces constitucionales debe estar respaldada por un amplio consenso. Y se debe evitar que los jueces nombrados por el presidente se enfrenten como jueces del presidente a los jueces elegidos por el Parlamento. Se debe cuidar el tema de la duración de su mandato del juez, de tal manera que no haya jueces de primera y segunda clase, jueces que se eligen por más o menos tiempo, y también de tal manera que la sucesión de jueces no genere grandes revueltas, sino que sea un simple acto administrativo. Se deben delinear claramente las competencias más importantes del Tribunal Constitucional,
de tal manera que el poder legislativo no pueda socavarlos o contrarrestarlos. Es fundamental que el Tribunal Constitucional esté protegido por la Constitución contra un legislador que lo quiera despojar de su poder. Para que esto ocurra, se requiere de más estipulaciones de las que tiene la ley fundamental alemana, pero también pueden ser menos de la que la actual Constitución chilena tiene. Casi tan importante como las competencias del Tribunal Constitucional y la designación y duración en el cargo de los jueces es el estilo que se observa en su designación y en el desempeño de su cargo. Cuanto más visible sea la designación del juez ante los ojos del público políticamente comprometido, y cuanto más controversia política genere, más política será la comprensión que el juez tiene de su propia labor y más política será su actuación. Cuanto más visiblemente se conduzca el cargo más allá de la sala de audiencias ante los ojos del público políticamente interesado en apariciones en eventos, en conferencias y publicaciones, mientras más vanidosos sean los jueces constitucionales, más peligra la confianza en una conducta no políticamente guiada del cargo. No hace falta decir que las audiencias y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional son públicas. Está de más decir que los jueces constitucionales deberían evitar de estar en el foco de la atención pública, aun cuando el Tribunal Constitucional evite el accionismo invasivo y juzgue con cautela. No se puede evitar que haya críticas, ataques y rechazos, porque los temas sobre los cuales decide el tribunal son de demasiada relevancia para los ciudadanos, pero refuerza su autoridad cuando el tribunal y sus jueces realizan su tarea en silencio. Estoy llegando al final. La Constitución liberal y democrática basada en el Estado de Derecho se ve amenazada como modelo de convivencia política. Orbán propaga la democracia antiliberal, Putin la democracia soberana, y con ello se refieren, al igual que Kaczynski, Erdogan, Duterte y Bolsonaro, un estilo de gobierno autoritario y arbitrario que destruye la independencia de los tribunales, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de prensa y elimina la separación de poderes. Pretenden ser democráticos y actúan como césares. Tras la dictadura de Pinochet, Chile está llamado a afrontar estos retos y a comprometerse con la unidad de la libertad, el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Bernhard Schling, por esa brillante presentación. Nos corresponde ahora una conversación con los profesores Paulina Veloso y Antonio Bascuñán. Paulina Veloso es muy conocida, es ex profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue ministra de Estado, es consejera del Consejo de Defensa del Estado, es socia del estudio Veloso, Flores y Valenzuela. Antonio Bascuñán también es muy conocido entre nosotros, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, es también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y socio del estudio VAX Abogados. Hemos convenido que comience Paulina haciendo un breve planteamiento y alguna pregunta inicial al profesor Schling. La idea es ir intercambiando un poco las preguntas de manera que no sea uno primero y el otro después, sino hacer una conversación. Entonces, Paulina, tienes la palabra. Muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez y en especial a Arturo Fontaine haberme invitado a esta conversación. Es realmente muy inspirador, muy desafiante conversar con el profesor Schling, no solo por ser un juez protagónico en la jurisdicción constitucional alemana, sino que además por su incursión muy exitosa como literato, como escritor, y que para nosotros en el caso en Chile además reviste una literatura muy atractiva, dado que
en general, en sus libros, se trata, se desarrolla conflictos que tienen que ver con quiebres políticos y morales en la sociedad alemana y por consiguiente los conflictos intergeneracionales y los conflictos que se producen a propósito de esos conflictos. Y eso es muy atrayente para Chile, que hemos vivido también quiebres muy profundos en la sociedad y que de alguna manera podemos leernos en parte en esa literatura. Pero he sido invitada a hablar sobre el Tribunal Constitucional, de manera que dejo de lado ese tema muy interesante y muy atrayente para centrarme en la exposición del profesor Schlink. Yo quisiera partir cuestionando un aspecto muy central del planteamiento del profesor Schlink, en el sentido de que para mantener la democracia, el respeto a los derechos humanos o derechos fundamentales y el Estado de Derecho, sea imprescindible un tribunal constitucional. Eso no significa que no pueda ser importante en su caso, pero que sea imprescindible. Desde luego, en América Latina, las dos democracias, probablemente aparte de lo que ha sido Chile en algún periodo, más importantes, permanentes, estables, que son Costa Rica y Uruguay, no tienen tribunal constitucional. Y otros países de América Latina que sí tienen tribunal constitucional no son ejemplos de democracia. Creo que lo mismo pasa en Europa, no me voy a extender sobre eso, el profesor Schlink lo conoce. Sí puedo mencionar el caso de Suiza, que tiene una democracia considerada como democracia directa muy perfecta, y sin embargo tampoco tiene tribunal constitucional, lo cual no significa que no tengan algún control constitucional, pero no tienen tribunal constitucional, es decir, un tribunal autónomo que ejerce jurisdicción en aspectos constitucionales. Entonces, partiendo sobre eso, sí, sin embargo, debo decir que efectivamente, por lo menos la lectura que yo he hecho, es que en Alemania, y por lo demás se refleja en Europa y también en América Latina, el Tribunal Constitucional alemán tiene una enorme legitimidad, un enorme prestigio. Entonces, en el caso de Chile, el Tribunal Constitucional, que ha ejercido desde la Constitución del 80, desde que entró no en vigencia, sino que desde el año 90, no tiene esa legitimidad. Entonces la pregunta es si podemos hacer algún paralelo. Yo me aventuro en plantear algunas cuestiones que me parecen bien importantes para entender por qué razón el Tribunal Constitucional alemán tiene este prestigio frente a un no prestigio que puede tener el Tribunal Constitucional chileno. Entonces, lo primero es que si uno puede decir que el Tribunal Constitucional, algunos autores lo dicen, otros no, es el guardián de la Constitución, pues bien, el Tribunal Constitucional alemán es el guardián de la Constitución alemana. Y el guardián de la Constitución de la Constitución chilena, o sea, en el Tribunal Constitucional chileno, es la Constitución chilena. Y ambas son muy distintas. Desde luego, si uno mira nada más que algunas disposiciones, el derecho de propiedad, que es muy usado en Chile, en la jurisdicción, tiene 8 párrafos, es extenso, protege derechos de determinada manera la Constitución chilena. En la Constitución alemana simplemente plantea que la Constitución, la propiedad obliga, y que dice su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. Tiene 3 pequeños párrafos, nada más. Eso es para señalar un aspecto. La Constitución alemana parte con la dignidad humana. No es el caso del desarrollo ni distintos aspectos de la Constitución chilena que fue impuesta durante la dictadura. Eso hace, en primer lugar, una diferencia enorme. En segundo lugar, entiendo que los ministros del Tribunal Constitucional alemán se nombran por un órgano político, tienen una gran currículum como juristas, pero en general son personas que claramente tienen posiciones políticas, y hasta el momento ha estado presente básicamente los 2 partidos mayoritarios en Alemania, que es la socialdemocracia y la democracia cristiana. Pero nunca, entiendo, han formado parte del Tribunal Constitucional representantes del antiguo régimen. Es decir, no ha habido nunca nazistas, nunca nazis, nunca personas que defiendan la dictadura. Un tercer aspecto a señalar es que
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, que es muy rica y que es usada también en Chile y en otros países de América Latina y en Europa, está basada fundamentalmente en el desarrollo de un recurso muy popular en Alemania, que podría serlo también aquí en Chile, que es el que denominan recurso amparo, que equivalente, no es lo mismo porque tiene otras funciones, pero el equivalente al recurso protección en Chile, es decir, se trata de una persona que ha sido afectada en sus derechos fundamentales y que recurre al Tribunal Constitucional. Para tenerlo en números, esto obtenido desde autores como Unger, el 97% de los asuntos que trata o que ha tratado en años el Tribunal Constitucional alemán se refiere a esa materia, no a derogar leyes, sino que se refiere a temas que corresponden a lo que en Chile es el recurso de protección, que no está en el Tribunal Constitucional, sino que en la Corte. Pero no es solamente eso, tiene una serie de dificultades, ha desarrollado mucho la jurisprudencia, pero de los 6.000 recursos amparos anuales, se acoge aproximadamente el 2,5% anual, lo cual muestra que tampoco es un tribunal que está acogiendo todo el tiempo estos recursos amparo, pero sí a propósito de ellos desarrolla ciertos lineamientos jurídicos constitucionales que sirven a la autoridad. Ahora, el Tribunal Constitucional alemán tiene atribuciones para anular o derogar leyes como vigentes, como se les llame, pero en su jurisprudencia, no está en la Constitución, entiendo, prima un principio que ha desarrollado mucho el Tribunal alemán, que es la deferencia al legislador, o otros mecanismos también, la interpretación conforme. O sea, uno podría decir, eso es como pregunta, uno podría decir que hay una especie de presunción de que el legislador ha dictado una ley constitucional o que la ley es constitucional. Eso es muy relevante si uno lo compara. En el caso de Chile ha habido casos en que los 10 ministros del Tribunal Constitucional, 5 opinan que es constitucional, 5 que no es constitucional, y sin embargo se estime que es necesario derogarla porque el presidente se pronuncia por uno de los dos. Eso evidentemente que resulta un asunto bastante difícil en el caso del Tribunal Constitucional alemán, porque si existen estos mecanismos, resulta extraño que unos puedan dar una solución tan tajante como es expulsar del sistema jurídico una ley. Por otra parte, el Tribunal Constitucional alemán, entiendo que en los casos más complejos trabaja o intenta que exista unanimidad. Yo lo he visto a propósito incluso de una última ley que el Tribunal Constitucional estimó inconstitucional a propósito de los arriendos de Berlín, por diferencias entre los Land y la ley federal, pero entiendo que ahí que era un asunto que podía ser discutible y que tiene por supuesto un trasfondo político, lo hizo por unanimidad. Lo más relevante quizás es que el Tribunal Constitucional alemán hace un enorme esfuerzo de una argumentación y razonamiento que intenta ser científico y que hace, a mi juicio, por elementos idiosincráticos alemanes además, que se crea realmente la idea de que es ciencia. No lo digo peyorativamente, lo digo positivamente. En definitiva, eso hace que esa jurisprudencia, por ejemplo, es muy utilizada en el Tribunal Constitucional colombiano, que es el Tribunal Constitucional probablemente que en América Latina tiene más prestigio. Y el Tribunal Constitucional colombiano sigue mucho la jurisprudencia alemana, pero también para los efectos de la academia, para los efectos de una buena jurisprudencia en Chile, se usa mucho esa jurisprudencia alemana, no siempre acogiendo los casos, pero donde argumenta por qué se está infringiendo la libertad de expresión o por qué se está infringiendo el derecho al honor, cuando hay dos derechos en pugna. Todos estos aspectos, en definitiva, hacen que sea muy interesante para Chile, que va a iniciar una nueva etapa, cuando discuta sobre el Tribunal Constitucional, ponga este buen ejemplo del Tribunal Constitucional alemán. Sin perjuicio de ello, todavía a mi juicio resta discutir, analizar sobre la justificación moral y política de tener a juristas como aquellos que dan la última palabra. De alguna manera eso tiene una cierta desconfianza al legislador. Yo lo estoy pensando básicamente para derogar leyes,
porque en el caso de lo que corresponde a recurso de protección, que también es un control constitucional, pero aquí en Chile se hace y no hay mayor cuestionamiento sobre ello, el cuestionamiento está puesto en otro lado. La pregunta, como digo, entonces, ¿por qué la última palabra? Los juristas, los sabios, a aquellas personas que serían capaces de ver el problema y no el Parlamento. Hay autores que muestran y tratan de hacer un paralelo en aquellas leyes complejas como ley de aborto, ley de cuotas, ley de igualdad de hombre y mujer, tratan de mostrar cómo en Parlamento inglés, por ejemplo, ha habido un desarrollo más fuerte que lo que ha habido en la Corte Suprema en Estados Unidos para definir el mismo asunto, y que por consiguiente uno no tendría por qué entender de que hay más argumentos en un lado o en otro. Pero nada más para terminar, esto me hace recordar esta casi chiste, ¿no es cierto?, que se señala, que se dice que en las estaciones de trenes se descubrió que el más afectado en caso de choque es el último vagón. Entonces la decisión fue que cada vez que partiera un tren había que sacar el último vagón. Esto pasa a ser lo mismo. La última palabra la tiene el legislador. No, es que el legislador se puede equivocar. Entonces pongamos uno arriba, que es el Tribunal Constitucional. Y si se equivoca el Tribunal Constitucional, tendría que venir otro de arriba. Es la misma situación. Lo estoy diciendo de una manera un poco esquemática, un poco sin pretender con ello poner término al debate, pero de alguna manera hay un debate de fondo sobre la justificación política, filosófica, moral, para tener como última palabra un tribunal constitucional en las características, digo yo, del Chile actual. Nada más que recordar que el nuevo Tribunal Constitucional, si es que la Convención Constituyente estima que debe haber un Tribunal Constitucional, si se le otorga la facultad de derogar leyes, podría entonces derogar muy fácilmente mucho o gran parte de la legislación anterior que se estimara que fuera contraria a la Constitución. Yo no sé si quienes han defendido el Tribunal Constitucional chileno actual quisieran eso, que se produjera en una rapidez que podría producirse muy grande si es que se otorgara aquella facultad. Y ese entonces es un punto que nos plantea de cabeza en el tema más filosófico, más político, sobre la existencia de un tribunal constitucional con estas facultades que de alguna manera pueden estimarse exorbitantes para la subsistencia y el desarrollo de una buena democracia con el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, que yo creo que son efectivamente finalidades, objetivos que son imprescindibles en la sociedad actual, y que yo espero que la Convención Constituyente se preocupe de todos los mecanismos, de todo el diseño, de tal manera de que eso pueda respetarse y tengamos así un sistema jurídico con la robustez que requieren esos tres elementos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Paulina. Profesor Schlink. Kann ich darauf reagieren? La profesora Veloso hizo varias consideraciones y dejó planteados varios temas. La diferencia de legitimidad del Tribunal Alemán respecto de Chile, vinculado a su composición, a sus vínculos previos. La diferencia en la tradición jurídica alemana y chilena. Planteó que la gran mayoría de los recursos de amparo o de protección, lo que nosotros llamamos protección, habitualmente son tarea del Tribunal Constitucional alemán. No es el caso chileno, porque los recursos esos no se ven directamente por el tribunal. Planteó que el Tribunal Constitucional alemán en general operaba por unanimidad, o por lo menos tendía a eso, cosa que en Chile no ocurría, y con frecuencia la decisión la decide el presidente del tribunal, que ha sido nombrado por el presidente de turno. Y planteó asimismo que tal vez el punto más central es la pregunta sobre la legitimidad, de nuevo, de que haya un órgano que decida si es que una ley o un proyecto de ley es constitucional o no. Bueno, si se equivocaron los parlamentarios, ¿por qué no se va a equivocar el tribunal? Digamos, ¿no? Un poco a eso fue el punto final que planteó. Profesor Schlink, ¿cómo reacciona usted a estos comentarios y preguntas? Gerne. Die entscheidende Frage vor allen Einzelheiten
ist, dass La pregunta esencial, más allá de todos los detalles, von Gesetzen am Maßstab der Verfassung stattfindet. es que haya una instancia de control de las leyes sobre la base de la Constitución. Si esto lo hace un tribunal constitucional o, en última instancia, el Tribunal Supremo, después de que otros tribunales le hayan negado esa conformidad, como por ejemplo en Estados Unidos, lo esencial es que exista un control del legislador sobre la base de la Constitución. El legislador tiene una agenda política y la Constitución no es el eje central de su actuación. El eje central de la actuación del gobierno es conseguir mayorías políticas, de implementar una agenda. De eso se trata en el juego político entre la mayoría en el Parlamento. La Constitución o la constitucionalidad se discute, pero no es el eje principal. Y que la Constitución debería ser la orientación fundamental para la convivencia nacional, que le coloca límites a lo que ocurre en el Estado. Eso solo se hace realidad cuando la Constitución realmente es lo que constituye las reglas del juego. Puede ser un Tribunal Supremo como en Estados Unidos o un Tribunal Constitucional como en Alemania. La comparación entre Chile y Alemania, la confianza en la jurisdicción constitucional depende obviamente también de la confianza en la Constitución. Y hay razones para que Chile se quiera dar una nueva constitución, porque la legitimidad de la constitución antigua de alguna manera está puesto en duda, y si existen estas dudas, la legitimidad de la ley constitucional también se ve mermada. Entonces, la comparación tiene un resultado un poco injusto para Chile, porque la Constitución viene de originalmente los tiempos de Pinochet, de alguna forma tiene ese tema, y tiene un tribunal constitucional que no se puede liberar de este hecho. Y los problemas que se han mencionado en la conversación son problemas que se pueden resolver. A mí me parece razonable que los resultados de los votos del tribunal no se hacen público, y no darle el derecho a los votos divergentes de hacerse público, sino lo que más paz crea, si el Tribunal Constitucional solo puede hablar como un todo y dejar de lado las vanidades y las vanidades políticas. El problema mencionado por la colega, se pueden hacer cosas. La jurisdicción constitucional se puede diseñar de tal forma que se vuelve más inmune contra estas complicaciones que actualmente, y se puede hacer algo también para que no sea una mayoría simple más el voto decisivo del presidente, sino se puede decir, como es en nuestro caso, en algunos procedimientos se requiere de una mayoría de 2/3, de 3/5. Entonces, los problemas que usted ha mencionado, yo creo que se pueden resolver hasta un cierto punto, por lo menos a través del diseño del Tribunal Constitucional. Queda la pregunta, ¿por qué no debería ser el legislador democrático que tenga la última palabra?
La Constitución no otorga esta última palabra, se reserva esta última palabra. A pesar de que haya una mayoría, esta decisión la puedes tomar solo con una mayoría de 2/3, porque la Constitución lo dice así. La Constitución tiene la última palabra, nunca el legislador democrático. La pregunta es si la vinculación a la Constitución se debe actualizar o está solo en el papel. Si está solo en el papel, no tiene sentido. Y de nuevo, más importante que la pregunta si todo se realiza a través de un tribunal supremo o uno constitucional, lo fundamental es que exista la vinculación a la Constitución y que los tribunales actualicen esta vinculación. Gracias, profesor Schlink. Le ofrezco entonces la palabra al profesor Antonio Bascuñán. Antonio. Muy buenas tardes, profesor Schlink. Muchas gracias, Arturo, por la invitación a participar en esta actividad. Profesor, tengo la impresión que su conferencia podría llevar por título algo así como Los maestros cantores de Karlsruhe. No se oye. Particularmente la alocución final suya al modo de Hans Sachs, advirtiéndonos de los peligros de la falsche welche Majestät de nuestro tiempo. Falsche welche Majestät de nuestro tiempo, los cantos de sirena del populismo. Los cantos de sirena del populismo, quiero decir. Eso es. Por ahora, el riesgo chileno no es tanto el autoritarismo populista, no es tanto. O sea, no es más bien el autoritarismo populista, nicht, sino la manifestación del populismo como una tendencia a la oclocracia. Oclocracia. Eine Tendenz zu? Eso es. Oclocracia. En este contexto, el principal problema que enfrenta Was soll die denn ausschalten? Natürlich. Das ist kein Problem. So leise. Ja gut, ich bin... Wie bitte? Gut. En este contexto, el principal problema que enfrenta la idea de la justicia constitucional para la futura constitución chilena, como ha dicho la profesora Veloso, es la falta de prestigio popular, político y profesional que tiene el Tribunal Constitucional chileno. Teniendo esto en consideración, profesor, quisiera formularle 3 preguntas, como una invitación a continuar su conferencia. En primer lugar, quisiera referirme directamente a cuestiones de diseño institucional, abriendo la cuestión de si se trata de preguntas pragmáticas o fundamentales.
suponiendo la decisión de establecer un tribunal constitucional como tribunal especial, con monopolio del control de constitucionalidad. Eso es, ¿considera usted imprescindible el control abstracto de normas? Digamos, la anulación de sentencias judiciales por inconstitucionales. En Chile, el control abstracto de normas es el aspecto más controvertido del Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, el Tribunal Constitucional chileno, como dijo la profesora Veloso, carece de atribuciones para examinar la constitucionalidad de sentencias judiciales. A su juicio, ¿debería un futuro Tribunal Constitucional tener esta atribución? Y podría perfectamente, o sea, podría prescindir de la atribución del control abstracto, ¿o es esa una atribución necesaria? Unbedingt. Esa sería mi primera pregunta. Soll ich sofort beantworten? Creo que sería conveniente, ¿sí? ¿La contesto inmediatamente? Ya. Wie ich weniger wichtig als die Frage, Menos importante que la pregunta si el control por un tribunal constitucional se hace el control o a través de las diferentes instancias. Y tan importante también es la pregunta, digamos, si hay un control abstracto o no. Yo creo que es una pregunta pragmática. Si solamente tenemos el control concreto de normas, puede ocurrir que una ley, digamos, entra en vigencia y luego existe hasta que llega un tribunal y luego el tribunal constitucional determina en base a lo establecido por el tribunal. Y a veces puede ser más fácil y más rápido si uno directamente o incluso antes de la ley, o sea, que uno abre el camino de del control de normas abstracto, pero esos no son fundamentales, son preguntas pragmáticas. Y si Chile no ha tenido experiencias o buenas experiencias o malas experiencias, entonces ahí si quiere tener un tribunal constitucional con control abstracto, si eso le hace daño al prestigio, entonces yo creo no hay que luchar por el control abstracto de normas. Y la revisión y anulación de sentencias judiciales, al respecto yo pienso que sí hace sentido. Yo no sé exactamente cómo se organizan los tribunales, si hay una Corte Suprema Penal, etcétera, o hay solamente una Corte Suprema. Si solamente hay una Corte Suprema, entonces ahí se presenta el problema que su jurisprudencia puede, digamos, llegar al Tribunal Constitucional. Pero si hay diferentes Cortes Supremas, entonces ahí
digamos, la constitucionalidad se debe tomar en las diferentes cortes. Y entonces la revisión o anulación de sentencias por su constitucionalidad, eso es un asunto pragmático también. O sea, lo importante es que exista, digamos, esta posibilidad y este control. ¿Se entendió o se lo pudo explicar? Sí, completamente, profesor. Muchas gracias. Mi segunda pregunta se refiere a su distinción entre la lógica jurídica y la lógica de la política, o la lógica del derecho y la lógica de la política. Tengo la impresión de que defender con esta distinción la justicia constitucional elude el punto esencial de la crítica política a la justicia constitucional. La crítica no se basa en que las lógicas no sean distinguibles o que en todo caso de control de constitucionalidad sea necesariamente lógica política, ¿no? Y en esa medida sea siempre una usurpación del poder del Parlamento. La crítica política a la justicia constitucional atiende más bien a la tendencia o inclinación de la justicia constitucional a ejercer el control de constitucionalidad de la ley basándose en estándares de racionalidad. Me refiero al fenómeno, por cierto, de la legisprudence. Legisprudence, anstatt Jurisprudence, Legisprudence, que es especialmente visible en los últimos 30 años en Alemania y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, esta jurisprudencia constitucional no parece identificar límites jurídicos a los poderes públicos, also, sí, límites jurídicos, also rechtliche Grenzen, sino que más bien impone deberes a esos poderes que están orientados a la satisfacción de una mejor o mayor racionalidad política. Y en este punto, por lo tanto, pareciera que o bien la judicatura actuaría con lógica política, o bien le exigiría al legislador actuar con lógica jurídica en la política. No, le exigiría al legislador actuar con lógica jurídica en la política. En la política. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sie haben mich als Meistersinger von Karlsruhe bezeichnet. Usted habló de los cantantes de Karlsruhe. Yo soy muy crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. Claro, sí, Arturo habló del principio de la proporcionalidad, que es muy importante. Y este principio de la proporcionalidad dice si el medio realmente es compatible con el derecho, si el objetivo es legítimo, si
medio realmente es apto para lograr el objetivo. Y si el medio y el objetivo tienen una relación proporcional. Y en esta última evaluación, ahí el tribunal muchas veces no es más sabio que el legislador político. Y lo que muchas veces vemos que el Tribunal Constitucional Federal en primeros tiempos se ha mantenido más reservado, o sea, cuando se trataba de evaluar valores y todo, pero en el transcurso de la jurisprudencia ha tomado cada vez más control en ese sentido. Hay un ejemplo de Austria, que todavía el Tribunal Constitucional de Austria todavía se mantiene más bien reservado. O sea, ahí están más o menos políticos. Y el Tribunal Constitucional Federal siempre lo reviste de las experiencias dogmáticas, pero no se puede resolver solamente con la lógica política. Pero son aspectos que son del Tribunal Constitucional. Ellos pueden ser más activos, o sea, no tienen por qué ser tan activos como el Tribunal Constitucional Federal en Alemania. O sea, también depende de las tradiciones de cada país. Y también a quién nombran para los tribunales y hasta dónde se le entrega al tribunal una visibilidad política. Mientras más visibilidad política, también los jueces se comprenden de elemento más político. Es un campo bastante delicado y depende mucho cómo uno lo hace, cómo impulsar el Tribunal Constitucional y cómo lo percibe, cómo lo acepta la sociedad y la política. Pero que hay un riesgo, lo que usted ha indicado, eso sí es así. Profesor, mi última pregunta, la tercera, está directamente relacionado con lo que usted acaba de señalarlo. Una de las cuestiones más llamativas del Tribunal Constitucional alemán es el alto grado de confianza de que los alemanes depositan en él, en el tribunal como una institución. Al menos en la información de hace 10 años de encuesta de opinión pública, el resultado era que la policía, el Tribunal Constitucional y el presidente de la Federación eran las instituciones más confiables. Entiendo que el tribunal sigue gozando de esa popularidad en Alemania, de ese prestigio y de esa popularidad. Me parece bastante obvio que ese prestigio y esa confianza que el pueblo alemán tiene en el Tribunal Constitucional no es un simple efecto del diseño institucional, ni tampoco un efecto reflejo del prestigio de la Constitución. Sino que depende más bien de variables que uno diría que vuelan, por así decir, bajo el radar de la regulación constitucional y legal del tribunal. ¿Piensa usted así y cuáles serían, a su juicio,
esas variables tan importantes que han generado el prestigio y la confianza del pueblo alemán en el Tribunal Constitucional. Ein Grund ist gewiss, Un motivo ein besonderes Verhältnis zum Recht haben. es seguramente que los alemanes tienen una relación muy especial con el derecho. Das Heilige Römische Reich Y eso tiene que ver con que el imperio, Santo Imperio Romano de las naciones alemanas, no era una construcción política, sino una construcción jurídica. Y el Tribunal de Cámara, esas eran las instancias que funcionaban para darle cohesión a todo aquello. También en el siglo XIX, antes de la democracia en Alemania, existía el Estado de Derecho. Y en Alemania no hubo una Bastilla, pero sí la ley de administración. Entonces hay una creencia en el derecho que de alguna forma se expresa también en la confianza en el Tribunal Constitucional. El prestigio del Tribunal Constitucional está un poco amenazado actualmente, por un lado, por el Tribunal Europeo y de Derechos Humanos en Estrasburgo. Se hacen visibles como última instancia en Europa, y el Tribunal Constitucional tiene ahora más encima de su cúpula que el cielo azul, porque existen estos otros tribunales en Estrasburgo, en Luxemburgo, que tienen cada vez más poder, y el Tribunal Constitucional es cada vez más dependiente de ellos. La confianza tiene que ver con el diseño también, y tiene que ver con que el tribunal está en Karlsruhe y no en Bonn o ahora en Berlín. La residencia del derecho no está en el centro político, y eso es algo que le ha gustado desde siempre a los alemanes. Y la confianza en el Tribunal Constitucional ha crecido mano a mano con la confianza en la Constitución. El 1949 fue una Constitución que fue recibido con mucha admiración. Y al principio, de hecho, no se sabía cómo iba a desarrollarse. Pero la Constitución resultó, y el Tribunal Constitucional también. Pero si pregunta por esas cosas bajo el radar, es seguramente esa fe alemana en el derecho que se ha construido históricamente, y hasta en el tiempo de los nazis, donde también la justicia era corrupta, los alemanes creían que en un tribunal las cosas se estaban haciendo bien. Entonces hay una gran confianza en el derecho, en la ley, y el Tribunal Constitucional, como la residencia del derecho, seguramente es heredero. Bien. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo tengo que hacer una promesa y quiero extraerle esta promesa al profesor Bernhard Schlink, que la próxima vez la conversación va a ser solo sobre sus novelas. ¿Prometido, profesor Schlink? Ich möchte auch mich für das Gespräch bedanken. También quisiera agradecer por la conversación. Lamento no poder conversar en castellano, sería más fácil y estaría mejor informado sobre Chile. Solo he estado una sola vez en una conferencia sobre Gustav Radbuch, y hay tanta cosa ocurriendo en el país tan interesante, y también para un juez constitucional me gustaría saber más. Ahora
a mi edad es muy tarde aprender castellano, pero Arturo, muchas gracias a Arturo por haber facilitado esta conversación más allá de las barreras del idioma, y a las dos personas con quienes estuvimos discutiendo, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias a todos. Y ahora nos vamos a ver el partido. Esperemos que nos vaya bien con la Roja. Muchas gracias, profesor Flink. Muchas gracias, profesora Veloso. Muchas gracias, profesor Macuñán. Que estén muy bien. Buenas Mucha noches. suerte con el partido.